Ujú. Ya estamos grabando y arrancamos en 3, 2. Nuestra cuarta edición de nuestros programas sobre envejecimiento. Hablaremos sobre terapia génica, la reparación de un gen, y entenderemos tres de las herramientas que se utilizan dentro de estas terapias para entender cómo es la edición de genoma, utilizando la famosa tecnología que fue creada, que fue inventada en los años 90 y que ganó posteriormente un premio Nobel hace un par de años, de CRISPR, de Talent y de los meganucleasa. Hablaremos de los editores de RNA y terminaremos explicando qué es la reprogramación celular en el nivel full, completo, como en la forma parcial. Para esto tenemos con nosotros a Israel Pichardo Casas. Muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a entender qué es, para empezar, qué es una terapia génica y cómo se diferencia de una terapia o de lo que conocemos como genómica. Esto es muy fácil. Mira, una terapia génica es el término que se le da a cualquier forma de medicina en la que podamos reparar genes, que podemos reparar el origen de ciertas enfermedades. Si tú recuerdas, hay enfermedades que se pueden adquirir por parásitos o bacterias y hay enfermedades que son heredables. Y aquellas que son heredables, de hecho, ya tenemos la posibilidad de curar algunas de ellas. Podemos reparar, reemplazar los genes que están mal, que estarían dando origen a la enfermedad, y podemos reemplazarlos. Y con respecto a la pregunta de cuál es la diferencia entre terapia génica y y genómica, en realidad se refiere genómica, es el estudio de todos los genes que tenemos en el cuerpo, ¿no? En cada célula. Y simplemente es como una forma de hablar del conjunto de todas las instrucciones que nos dan origen, ¿no? Eh, y en el caso de terapia génica es identificar en cuándo una persona está enferma, que tenga uno o múltiples genes que no estén funcionando bien, y esos ya los podemos reparar con una terapia génica, ¿no? Estos genes entonces sugieres que se enfermaron, mutaron de manera errónea o los heredamos de la forma errónea. Pues miren, en algún momento un gen puede mal funcionar, puede enfermarse, digamos, cuando sufre una mutación. Si tú te acuerdas, o nuestro público se acuerda que en el DNA están las instrucciones para hacer todos los componentes de nuestro cuerpo, hay veces que hay pequeños cambios en ese texto. Y si te acuerdas, pues son GATC, por ejemplo, las letras que se usan en el DNA. Y una mutación simplemente es el cambio de una letra, o a veces múltiples letras. Y cuando cambia una de estas letras, ¿qué pasa? Y cuando cambia, a veces las proteínas a las que da origen o los productos que da origen ese gen pueden estar truncados, pueden estar cambiados y no funcionan bien. Entonces hay que repararlos, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de que no funcionen bien? Pues te puede dar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Cáncer. cánceres, te puede dar enfermedades cognitivas, hemofilia, por ejemplo, es otro ejemplo muy famoso, ¿no? En la familia real en Inglaterra, ¿no? ¿Te puede dar artritis? Te puede dar propensidad a otras enfermedades. Por ejemplo, diabetes está asociada con al menos entre 2 y 2.000 genes, ¿no? Mm. Que pueden estar mutadas en diferentes personas. Algo que es muy importante es, entre todos nosotros tenemos ciertas diferencias en esas letras, pero hay veces que cierta letra en particular, si está cambiada, te da una enfermedad, ¿no? O te hace más propenso, pero eso se puede heredar. Y esa es la razón por la cual a veces hay propensidades fácilmente trazables entre padres, abuelos, hijos, hermanos, ¿no? ¿Y estas letras cuántos son? Ay, pues en el caso del genoma humano son 3.000 millones, ¿no? Entonces son bastantes letras, ¿no? 3.000 millones, 3 billones. Sí, o sea, son muchas letras, ¿no? Y la idea bueno, 3 billones en Ujú, inglés, ¿no? ujú. Y la idea es que, de hecho, solamente el 1% de esas 3.000 millones de letras dan origen a proteínas, y eso es muy interesante, ¿no? Porque hay mucho espacio en ese DNA que no sabemos qué hace, ¿no? ¿Y por qué hace 100 años no sabíamos o no existían estas terapias génicas?
Porque en realidad va de la mano con todo el desarrollo de tecnologías basadas en DNA recombinante, en descubrir cómo funcionan los genes y las proteínas que cambian los genes, desde virus, bacterias, en todos los organismos que hemos visto en los capítulos anteriores y en humanos, ¿no? Entonces ha sido realmente una revolución que ha pasado, yo te diría, desde el descubrimiento de la estructura del DNA en 1953, Mm. En con la... Cambridge, en un Ajá. bar. En Sí, parte, ajá, ¿no? sí, 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 sí. sí. Bueno, Francis Crick Yo me acuerdo del bar, no me acuerdo de la descubrición. pero eso revolucionó realmente cómo conceptualizar que la información genética está en el DNA. Y si es desde los años 80 hasta la fecha donde la tecnología de DNA recombinante realmente ha sido exponencial el progreso, ¿no? ¿Qué fue el descubrimiento del genoma humano en los años 2000? Bueno, ¿Y cómo se relaciona a lo que estamos hablando ahora? más que el descubrimiento es realmente como la lectura del todo el texto basado en tecnologías de secuenciación de DNA. En el año 1998 y más tarde en 2001 se completaron, digamos, el primer borrador del genoma humano, ¿no? O sea, se leyeron no los 3.000 millones de pares de bases o las letras que están en el código genético del genoma humano, pero sí una muy buena parte, ¿no? De hecho, solamente hasta hace unos 2 años se terminó completamente de leer todas las letras. Y es que hay partes del genoma que son difíciles de leer, ¿no? Y entonces dices que las enfermedades, muchas de ellas las adquirimos externamente, no sé si es correcto, o sea, que se contaminan nuestras células, que se dañan y por lo tanto tenemos cáncer y otros tipos. Y algunas de otras son hereditarias, o sea, que provienen porque nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, tuvieron un gen que se expresó incorrectamente, lo cual nos hace tener mayor propensidad o posibilidad de que nosotros desarrollemos esta misma enfermedad en comparación del vecino. O sea, Juan, Ana, Pedro y Antonio tienen diferentes posibilidades, probabilidades. No sé si es posible decir que tiene uno 50% y el otro solamente 10%, pero hay otro que tiene un 80% porque no solamente tiene un gen mutado, sino dos o tres genes mutados que exponencian y que crean una mayor posibilidad de que estas personas vayan a tener cáncer o todas estas enfermedades. Más o menos fue Es correcto. más o menos correcto. La precisión que quiero hacer es que las mutaciones pueden aparecer en cualquier momento. Mm. Y las mutaciones pueden aparecer, por ejemplo, cuando estás en presencia de ciertos tóxicos, o sea, sustancias que te pueden cambiar el DNA. Por ejemplo, la luz ultravioleta te puede cambiar el código genético de tu DNA Mm. porque lo daña directamente y se tiene que reparar y a veces esas reparaciones dejan una copia incorrecta y eso te puede llevar al melanoma, ¿no? La contaminación. La contaminación ambiental juega un papel preponderante, ¿no? Por ejemplo, ciertos metales pesados como el arsénico son potentes mutágenos. También ciertos hidrocarburos, por ejemplo, la contaminación ambiental derivada de quemar gasolinas, diésel, etcétera, también son potentes carcinógenos. O sea, te pueden mutar el DNA y darte cáncer, ¿no? Pero no solamente, el punto es que a veces las mutaciones aparecen cuando se heredan, tienen que aparecer ya sea en los espermatozoides o en los óvulos de las mujeres, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, hay sustancias químicas que son teratógenos, ¿no? Que pueden cambiar esa información en las células que van a dar origen a un nuevo hijo, ¿no? Esto tiene una correlación fuerte con la base de la pirámide socioeconómica. O sea, si dices que estas mutaciones están relacionadas en la contaminación ambiental, los hidrocarburos, los metales pesados, los tóxicos, me imagino que gente que viviría en Iztapalapa, en la Ciudad de México, tendría mayor acceso negativo o mayor exposición a estos tóxicos que alguien que viviera en otra sociedad, en otra sociedad. Lo mismo sucedería si vives en el campo en oposición de que si vives en la ciudad. Entonces tiene un componente económico. Tiene un componente económico, espacial, geográfico, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de en dónde estén esas sustancias más prevalentes, es como vas a tener las enfermedades también más prevalentes, ¿no?
Pero inclusive en áreas ricas, a veces que en el subsuelo hay, por ejemplo, en el agua se disuelve fácilmente arsénico. Entonces es más variable, más variable que solamente el acceso a servicios, por ejemplo, de limpieza o de cuidado, no sé, de las calles, ¿no? Va más allá. Pero yo te diría, aquí en la Ciudad de México tenemos una importante fuente de carcinógenos que están presentes en el aire, por ejemplo, ¿no? O sea, la contaminación ambiental de la zona metropolitana, no nada más por los gases contaminantes, sino por las partículas suspendidas, por ejemplo, provocan una gran incidencia de enfermedades cardiopulmonares, ¿no? Y, y eso puede llevar a cáncer, ¿no? Mm. Entonces es importante tratar pues, si queremos vivir más tiempo, tratar de quitar esos factores ambientales, ¿no? ¿Y cuándo se crearon estas tecnologías? ¿Dónde se crearon? ¿Por qué se crearon? Cuéntanos un poco de la historia. Mira, la idea de la terapia génica en realidad se remonta desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo te diría desde los años 80 es cuando se empieza a ser más realista la idea de que se pueden cambiar genes, eh, pero el problema que hubo desde los años 80, y yo te diría hasta la primera década de los años 2000, es en cómo cambiamos, digamos, en las personas ese mensaje genético, ¿no? Entonces ha habido compañías, Genentech, ha habido compañías, por ejemplo, eso es una de las primeras compañías de biotecnología que se crearon en Estados Unidos, eh, en donde parte de las aplicaciones era buscar cómo curar enfermedades genéticas. Mm, mm. Por ejemplo, la anemia falciforme, que hablamos un poquito en el capítulo pasado, que es una enfermedad en la que hay una mutación en la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre, que una sola mutación puede hacer que los eritrocitos cambien de forma, se atrofien y ya no funcionen, y a veces se hacen como coágulos muy fácilmente, ¿no? Em, y el problema que había es cómo entregamos un pedazo de DNA a las células. ¿Cómo entregamos? Lo que le llaman en inglés delivery, es decir, cómo lo empaquetas de una forma tal en la que puedas cambiar casi todas las células que están enfermas, ¿no? Y eso ha sido un reto muy importante. Y ese reto ha sido como abatido un poco o superado, por ejemplo, con el uso de virus, partículas virales que no son tóxicas, que son realmente benignas y que de hecho las hemos ya visto para la aplicación de vacunas, ¿no? Y un ejemplo más reciente es en las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca contra COVID-19, ¿no? Mm. Que se utilizan partículas virales que tienen, pues son pequeñas, imaginemos los virus simplemente son una cápsula de proteína con algunos lípidos y empaquetan material genético como DNA, ¿no? Y la ventaja que tenemos hoy es que podemos cambiar el material genético de esos virus y hacerlos benignos, hacerlos aparte, direccionarlos de forma específica y aparte que se expresen o que cambien el genoma o el gen que está dañado de una forma muy eficiente, ¿no? Y eso es lo que a partir de esta, yo te diría, de esta década vamos a ver mucho más prevalente para curar muchas más enfermedades, ¿no? Antes de que nos expliques y detallemos cuáles son las herramientas, cuáles son los martillos y los clavos y cuál es esta carpintería en la cual se pega, se quita, se borra, se lisa los genes para que se expresen o que la madera cambie de otra Ujú. forma. ¿Por qué no me dices cómo se llaman las personas, los doctores, los médicos, científicos, investigadores que hacen esto? Y no sé si hay algunos institutos. ¿Y en dónde están? ¿Están en Boston, en San Francisco, en Londres, en Japón? ¿Qué características Pues tienen? mira, tradicionalmente ha sido Estados Unidos en donde ha habido mucho más inversión para desarrollar este tipo de terapias. Y entonces sí, tienes centros de biotecnología como en Boston, en la costa oeste, en San Francisco, en San Diego, donde está la mayoría de los centros de referencia que las hacen, ¿no? Entonces tienes universidades importantes, Harvard, MIT. You're not eh, biased, right?
no un poquito. Las otras, Stanford, por ejemplo. Y hay ahora también hay institutos privados, ¿no? Que están desarrollando y compañías que están desarrollando herramientas para curar enfermedades con este En tipo de... Estados Unidos predominantemente. Predominantemente en Europa también, y en Japón también, y China también ha sido uno de los principales entidades revolucionarias en este campo, ¿no? De hecho, China es uno de los que más invierte ahora en medicina genómica que en el resto del mundo. Dentro de esta medicina, a ver si podemos pasar al área de edición de genoma, que es una de las tres eh, Estrategias, sí. herramientas o tecnologías para Ujú. realizar esto. Pero antes, dime, ¿son tecnologías, son herramientas, son terapias, son tratamientos? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se explica? Mira, vamos a entenderlo como herramientas. O sea, la terapia génica es simplemente un término que agrupa muchas herramientas para poder cambiar la instrucción de los genes, ¿no? Entonces, de hecho, si tú ves en la imagen que tenemos del lado izquierdo, representa una doble hélice, una cadena de DNA, y vamos a suponer que es el gen de la hemofilia, por ejemplo, o donde no puedes parar de sangrar, que por cierto es una enfermedad característica de la familia real británica, o fue durante la época de la reina Victoria, o alguna otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la anemia falciforme, que de hecho ya se puede curar. Entonces, lo que ocurre es que se puede cambiar, entonces la hebra que sigue es el gen cambiado y podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes tecnologías y una de ellas es lo que le llaman edición de genomas y ahora voy a explicar un poquito qué significan Ujú. y más Edición adelante de de genomas. genomas. Edición suena como si estuvieras en un documento de Word y haces un copy, un paste, y lo que mucha gente en el TEC de Monterrey y en el ITAM hace, pero no es legítimo ni legal. O lo puedes pensar como en una película, ¿no? Cuando estás cortando pedacitos para pegar ciertas escenas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que entender como una forma de usar ciertas tijeras bien específicas y pegamento, digamos, que puede dejar esa película exactamente como nosotros queremos, ¿no? Esa sería la analogía que se puede usar, ¿no? Tijeras y pegamento Ujú. de DNA. De DNA y usamos proteínas para eso, ¿no? ¿Cómo utilizas una proteína? La pegas. Pues no, Ahí vas fíjate, con la proteína y le dices, ¡pum! no, mira, In your face. es más interesante, ¿no? Lo que hay una historia que te voy a contar que tiene que ver con cómo podemos hoy hacer esta edición, ¿no? del genoma. Y esta historia empieza, de hecho, en los laboratorios de Danone. Esto ocurrió más o menos a principios de los años 2000. eh, un par de investigadores empezaron a ver que había unos virus que normalmente matan a las bacterias que producen el yogurt. Y encontraron que en estos virus había un grupo de genes que les llamaron CRISPR, que lo que hacían era evitar que las bacterias pudieran restringir la replicación de esos virus, ¿no? Que se llaman bacteriófagos. Y este es un problema grande en la industria alimentaria, ¿no? En la industria, por ejemplo, de fermentación, porque si tú tienes contaminación con bacteriófagos, puedes eliminar radicalmente tu producción. Entonces había un interés en estudiar esos virus, ¿no? Y resulta que lo que hacen esos virus es tener múltiples copias de genes bacterianos que lo que le ayudan al virus es a mantener la replicación, ¿no? Y lo que encontraron en bacteria es que hay un sistema que requiere una proteína que se llama Cas9, que es el sistema de defensa, es como el sistema inmune de la bacteria para evitar que los virus se repliquen, ¿no? Mm. Y entonces, utilizando este sistema entre el viral y el del bacteriano, se encontró que se podían quitar genes específicos de los bacteriófagos en las bacterias. Entonces, esto está bien interesante porque la primera pregunta que surgió, y esto es a partir de 2011, la primera pregunta que surgió fue, ¿podemos utilizar estos genes o este sistema inmunológico genético de las bacterias en células de humano?
Y la respuesta vino en 2013, y la respuesta vino con el grupo de la doctora Jennifer Doudna en la En costa, Berkeley. en Berkeley. Ah, ya ves, yo sí Ajá. veo. Y también y otros grupos también en Boston, ¿no? MIT, en Harvard. Lo que encontraron es que si nosotros transferimos ese material genético, ese sistema, el CRISPR-Cas9, realmente podemos dirigir cómo cortar y pegar genes a nuestro antojo. Y lo único que necesitamos es una secuencia que los dirija, ¿no? Que nos diga, ah, este es el código postal al que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, el sistema como lo usamos es tomamos el gen de la proteína Cas9, lo empaquetamos en un virus y le proveemos esta pequeña guía. Y el virus lo que hace es infectar a la célula, vamos a llamarle target o enferma o blanco, y ese sistema se va a expresar, es decir, se va a producir dentro de la célula y ahí sí va a empezar a cambiar el orden de esas letras, ¿no? Y como nosotros podemos usar esa pequeña guía, podemos cambiar los genes mutados, ¿no? Entonces ha sido, de hecho, ya ese descubrimiento y esa aplicación meritoria de un premio Nobel, ¿no? Que ocurrió hace como 3 años para Jennifer Doudna y la doctora Carpentier ella estaba trabajando en París, eh, conjuntamente, ¿no? Entonces, más el investigador que trabajaba en Danone, ¿no? Ujú. Ahorita se me escapa su nombre, y eso es lo que ahora nos está dando una potencialidad de hacer medicina genómica y terapias genéticas casi al infinito, ¿no? O sea, con un potencial y una versatilidad enorme, ¿no? ¿Cuál es, como se entiende, como la gente lo haya visto en películas en Netflix, en alguna serie? Lo que mencionas es famoso porque se le puede cambiar los ojos a los bebés antes de que nazcan. Y en algunas ocasiones, no sé si se le puede cambiar algo más. Sugiere como si estuviésemos creando el Übermensch de Nietzsche, o sea, un superhombre, porque como se le puede cambiar el ojo, pues también y en un futuro se le va a poder cambiar el color del pelo, probablemente incluso el color de la piel de la persona. Y no sé si se pudiese crear una forma en la que las personas tuvieran capacidad de crear músculo más grande. O sea, naturalmente tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, un japonés, un indígena mexicano, alguien de Chiapas, chaparrito, medio gordito, que acabe siendo con músculos o sea, que acabe pesando 150 kilos. Pudiésemos llegar a ese nivel y también se nos pudieras explicar cómo se hace esto, o sea, ilústranos. Llegas a un laboratorio, tienes un microscopio, en el microscopio tienes una aguja e inyectas algo, o cómo es que utilizas las ultra mini tijeras, porque si es de este tamaño, para hacerle así, ha de ser complicado. ¿Cómo agarras las tijeras? Claro. Ajá, ¿cómo las pegas? Bueno, Ajá. esas son dos preguntas súper interesantísimas. De hecho, hasta nos daría tiempo para un programa especial. Pero la idea es Es que que es muy, muy bueno el entrevistado también. Sí. Gracias. Pero la idea es que sí podemos potencialmente cambiar un montón de características de nuestro cuerpo y de los animales y de las plantas, por ejemplo, en agricultura y ganadería, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Y esto es donde entra la parte ética del uso de estas tecnologías, Pero ¿no? sí se podía crear un Arnold Schwarzenegger. En teoría sí, pero no conocemos bien todos los genes involucrados en Arnold, para que nosotros cambiáramos a el indígena mexicano, ¿no? ¿Se Cabe podría crear que todas las mujeres fueran modelo? Eh, pues Victoria's Secret. no, yo te diría que no estamos todavía en ese punto porque todavía no conocemos todos los genes asociados a características complejas, ¿no? Si tú lo piensas, y este es un problema grave porque también puede derivar en la parte de eugenesia, ¿no? Que Mm, es como tratar de mejorar ciertas características, mejorar entre comillas, ¿no? Ciertas características de nosotros basadas en nuestros prejuicios, ¿no? mm, mm. Y eso es donde ha habido ahora un veto a la ciencia de usar edición de genomas en características que no resuelven ningún problema, ¿no? Y de Mm. hecho, ahora mismo, para lo que se está pidiendo a todas las organizaciones científicas y compañías incluyendo y gobiernos, es que se utilice este sistema para curar enfermedades. No para estética, sino para Para enfermedades. enfermedades, porque éticamente es lo correcto, ¿no? Éticamente es lo que va a facilitar, por un lado,
elevar la calidad de vida de las personas. Y esto, entre paréntesis también, va a afectar, este tipo de tecnologías va a afectar en cómo envejecemos en el futuro, ¿no? Y más adelante lo vamos a hablar un poquito. ¿Se puede entonces mejorar o cambiar el gen? Eh, Digo, hay varias teorías y varias escuelas de pensamiento dentro del envejecimiento, cada una tratando de explicar cuál es la forma o por qué es que el ser humano envejece. Dentro de tu laboratorio con este David Sinclair, se establece Information Aging Theory. Esto sugiere que pudiésemos cambiar el DNA, el RNA, no sé si el DNA o el RNA, para decirle y pedirle, o sea, cambiar las instrucciones que tenemos en el DNA para que no envejezamos. O sea, para que cuando lleguemos a los 120, el cuerpo diga, todavía no es tiempo de morir, agréguele 20 años más, y lo puedes cambiar varias veces. O sea, en lugar de llegar a los 140, igual le dices, pues hoy, ahora, ¿sabes qué? Quiero otros 20 años más, otros 50 años más, y ya vas a acabar siendo un vampiro, Eh, un vampirito. esa es Al la menos meta. teóricamente Esa se es la puede. meta. O sea, en física nosotros tenemos esta división entre la física mecánica y la física teórica, o la forma de teoría matemática. En ciencias hay una parte que se llama ciencias computables y una eh, Theoretical Computer Science, en donde solamente teóricamente nosotros podríamos agregar una cantidad interminable. No hemos llegado a solucionar los mecanismos entrópicos, la teoría del caos. No sabemos por qué, pero teóricamente no hay una ley, ni matemática, ni en las físicas, ni en la bioquímica, etcétera, que determine que esto no sea posible. Simplemente no sabemos cómo llegar a ello. Sí, la respuesta teóricamente sí. Ujú. Estamos apenas desarrollando las herramientas y este esfuerzo yo creo que vamos a empezar a ver sus frutos en los siguientes 10 o 20 años, ¿no? Pero la respuesta es teóricamente sí podemos revertir aspectos del envejecimiento utilizando estas herramientas, pero aún falta saber, bueno, cuáles son los genes que tenemos que reparar, cuáles son cómo vamos a prevenir la mayoría de las enfermedades, etcétera, ¿no? Y lamentablemente es más complejo que decir que un gen que está mutado te va a dar origen a una sola enfermedad. De hecho, son los casos más raros, ¿no? En general, todas las características que nos componen, incluyendo envejecer, son más complejas, ¿no? Y entonces, por eso cuando hablábamos al principio de los 11 características del envejecimiento, sí, son muchos sistemas, ¿no? O sea, puedes afectar diferentes partes de ello, ¿no? Pero al final lo que vamos a ver es cuál es la herramienta más novedosa para realmente tratar de llegar a ese punto de rejuvenecer o regenerar células. A ver si nos puedes explicar entonces, edición de genomas, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es CRISPR? Pues mira, como Y mencionaba, CRISPR es solamente una de las múltiples, ¿verdad? O sea, hay porque múltiples tecnologías, ¿no? anteriormente existía Talen, megalnucleasa y otra serie que existían. Y CRISPR es la nueva herramienta o el nuevo martillo, el martillo modificado, las tijeras más avanzadas con un acero más fuerte y un pegamento que pega de locura, que es mucho más fuerte que los que existían antes. O sea, Eh, es la versión más avanzada. es la Y a vers- ver, platícanos entonces es la qué es versión esta más edición. avanzada y más versátil, eh, porque a diferencia de las otras tecnologías, lo que carecían era de especificidad, ¿no? Era muy difícil llegar al gen que tú quieres y cambiarlo exactamente de la forma que tú deseas. Y esto ha cambiado por mucho con las herramientas de CRISPR-Cas9. Y de hecho hay una familia de proteínas de Cas en diferentes bacterias que te digo son como su sistema inmune, que nos han dado de hecho nuevas formas como nuevos tipos de tijeras para cortar, ¿no? Si las piensas como de esas tijeras que luego utilizan en las papelerías para hacer patrones, Ujú, ujú. que se ven Zigzags. coquetos, ¿no? Digamos que tenemos ahora más herramientas, ¿no? Y lo que te quiero decir con esto es, de hecho, en la caricatura que tenemos en la pantalla, este sistema de CRISPR-Cas9
básicamente recae en el uso de esta proteína Cas9 modelada ahí como si fuera como si fueran unas moras rojas. Sí. Y lo que requiere es ese RNA que está del lado derecho, que es como la hebra que está de color anaranjado. Ujú. Esa es lo que le llamamos la guía. Y esa guía es lo que reconoce al DNA que queremos cambiar. Y la forma en la que funciona es que ese RNA se aparea porque hay apareamiento de las bases. Si te acuerdas, ahí siempre va una A con una T y luego una G con una C. Para todos los que se acuerdan de sus clases de biología de hace muchos años. Not many. Pero la idea es que recordamos que el DNA son una doble hélice y a veces podemos desenrollarla, esa hélice y esas letras, y el RNA puede tomar ese rol de una de las hélices. Se aparean perfectamente y lo que hace entonces es guiar a la proteína Cas9 para que corte en un sitio específico. Entonces corta el DNA y ya otras proteínas de la célula van a encargarse de la reparación. Pero la idea es que podemos cambiar pedacitos o pedazos grandes de una forma dirigida, ¿no? Actualmente estas tecnologías todavía no llegan a México. De hecho, ya llegaron a México, pero se utilizan más, sobre todo en investigación. En cuestiones comerciales, yo te diría que no estoy no tengo noción de alguna aplicación en México o de una compañía mexicana o una institución mexicana que utilice este sistema para corregir alguna enfermedad, ¿no? De hecho, esto es muy nuevo, inclusive en países como Estados Unidos, ¿no? Y nada más como para retomar la pregunta que me hacías, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio para utilizar este sistema? Pues mira, o sea, no es que tengamos tijeras microscópicas como tal, ¿no? Pero lo que usamos es, llegas al laboratorio, te pones tu bata, vas a una incubadora donde guardamos células vivas Un laboratorio. en un laboratorio y estas células a veces pueden ser de humano o de ratoncito, por ejemplo, y lo que hacemos es utilizar es pequeños virus que se llaman lentivirus o adenovirus, en donde empaquetamos este sistema, ¿no? Entonces podemos poner el gen de la Cas9 y podemos poner el gen de la guía y lo que hacemos es ponerlos en un líquido, ponemos en un platito de cultivo, se dejan unos días, una semana y después de ese tiempo ya puedes empezar a ver los cambios, ¿no? Puedes sacar esas células, sacarles el DNA y secuenciar esas regiones, ¿no? Y tú Entonces, puedes medir cuántas veces se cambió, ¿no? esto es la diferencia que tú mencionas in vitro contra in vivo. O sea, tienes un plato, como un plato donde pones arroz, frijoles y carne, y a ese plato, que es un platito chiquito, agarras una inyección y ¡pum! Se lo inyectas, o sea, le inyectas un tipo de gel para cambiarlo. Y esto puede ser entonces tanto en la piel como quitarte pedazos de la piel y las células de la piel ponerlas en otro plato. Mira, para hacerlo con más precisión, la idea es que cuando lo utilizas cajas Petri, que es como se llaman los platitos, Ujú. tu jeringa en realidad no es que tú lo inyectes, ¿no? Simplemente tu jeringa son los virus que utilizas para entregar ese material, ¿no? Porque los virus tienen una maquinaria propia para meter ese DNA, ¿no? Y ese RNA. Eh, entonces, esto es importante distinguir porque estos mismos virus los podemos usar in vivo, los podemos usar ex vivo o in vitro, significa que están fuera del cuerpo, que están en un platito de cultivo, In vitro, in vitro y afuera del cuerpo. afuera del cuerpo, E in vivo, dentro del e cuerpo. in vivo adentro del cuerpo, ¿no? Entonces, in vivo nosotros probamos también estos virus en ratoncitos o en conejos o en otros animales, ¿no? De laboratorio para estudiar los efectos. Y últimamente, te digo, ya hay terapias que se utilizan virus de estas clases para entregar sistemas con edición de genomas que ya pueden curar enfermedades que ya son comerciales, de hecho, ¿no? Y yo te diría que ya podemos, bueno, como sociedad, como humanidad, ya podemos curar comercialmente como unas 3 enfermedades genéticas. Y se vienen otras 20 más en la vía de demostración que sí funciona, ¿no? Entonces, esto está revolucionando la medicina, ¿no?
Se podría sugerir que estas terapias son dentro del campo de la medicina, del envejecimiento y la extensión de vida, lo más revolucionario, lo más complicado y también qué se necesita. Si alguien tiene un background en medicina o en bioquímica, medio ambiente, o sea, que el campo semántico pues tenga algún contexto, Ujú. ¿qué es lo que se necesita para emigrar, para mutar y ser un especialista en edición de genomas y génica? Y ciencias genómicas, en ese caso, yo te diría, simplemente se requieren ganas y curiosidad. Ay, sí, ya sabes. Ajá. Yo le Pero echo muchas ganas y no llego ahí, ¿eh? toma tiempo, ¿no? Toma un tiempo, pero yo te diría que ¿Dónde está la clave? O sea, ¿qué es el concepto que la gente tiene que entender y no lo entiende o le falta? Y hasta que no logre aterrizar esta área, nos conocimos Israel y yo en una conferencia que di aquí en la UNAM, tratando de explicar qué es blockchain y la mayoría de la gente lo confunde como una forma de tecnología o como una inversión económica, financiera, monetaria. Y yo dije, el concepto clave que hasta que no lo entiendan, vamos a fracasar en el entender blockchain es la descentralización, desmonopolización, desnacionalización. En este caso de teorías génicas, dos o tres, cuatro conceptos, ideas, autores que sean clave para que nosotros podemos, cuando termine este video, agarrarlos y decir, ¿sabes qué? Este libro lo tengo que ver, este video lo tengo que ver. Este libro, que se llama Lifespan, de David Sinclair, es muy importante leerlo, pero ¿qué más deberíamos entender? mira, yo para mí el concepto el concepto principal es realmente entender qué es el DNA y qué es lo que le llamamos en biología el dogma central de la biología molecular, ¿no? Así se llama, dogma central. Dogma central. Y esto es la idea de que un gen, hasta el DNA, transfiere un mensaje a una molécula que es parecida al DNA, pero es un poquito diferente, que se llama RNA. Y que a partir del RNA, ese mensajero, se puede codificar proteínas que realmente son los ladrillos y los trabajadores de la célula, ¿no? Así como lo habíamos puesto en la analogía de una pequeña ciudad, si esta fuera la célula, ¿no? Y una vez entendiendo esto, es como más fácil entender, bueno, qué herramientas puedo hacer para cambiar estos mensajes y cómo puedo cambiarlos ya sea in vitro o in vivo, ¿no? Y realmente no requiere, no es muy complicado conceptualmente, ¿no? Yo lo que te puedo decir, lo que quiere experiencia es los mecanismos y los nombres de las herramientas y de las maquinaria, ¿no? que existe. Pero yo te puedo decir que estos conceptos, y no necesitas ser muy elevado para cambiar un gen, ¿no? O sea, hoy en día ya existen este tipo de personas que se llaman biohackers, ¿no? Ujú. Y este es un concepto que se ha popularizado, yo te puedo decir, hace unos 5 años, por lo menos, en los que ya hay gente que puede ordenar pedazos de DNA de una compañía, puede ordenar bacterias donde pueda copiar y multiplicar ese pedacito de DNA y puede inclusive generar virus en su propio garage para tratar de cambiarse su propio genoma, ¿no? Cosa que es peligrosísima porque no se sabe cuáles son los efectos secundarios a veces, ¿no? Y también el sistema de CRISPR-Cas9 no es perfecto. Ahí te debo decir que todavía se está trabajando en hacerlo muy preciso y específico, pero no se requiere demasiado. O sea, hay mucha gente que ya lo hace en su propio garage, te digo, y esto lo único que requiere saber es, bueno, cómo cultivar ciertas bacterias, cómo transformarlas, cómo sacar DNA de las células y utilizar ciertas herramientas para cortar y pegar, ¿no? Ujú. Entonces no se requiere tanto y hay físicos, hay matemáticos que llegan a estos mismos campos que también han revolucionado la biología molecular como tal, ¿no? Y en cuanto a libros, pues yo te diría, o sea, hay muchos libros muy específicos, ¿no? Pero en el sentido de la popularización de la O ciencia como podcasts.
para hacerlos más digeribles. Pues realmente la doble hélice, ¿no? Es como uno de los que comienza a describir qué es el DNA, ¿no? Y esto es escrito por James Watson y Francis Crick, ¿no? En los años 50. Y poco a poco han surgido otros títulos, ¿no? De hecho, hay uno nuevo que he estado leyendo que habla justo de cómo es cómo ha sido la revolución de CRISPR-Cas9 y la biografía de Jennifer Doudna. Sí, 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 sí. Eh, eh, Biografía de Jennifer Doudna. Doudna, que es una de las ganadoras del premio Nobel, ¿no? Y que está muy activa en desarrollar herramientas de genome editing muy precisas, ¿no? Entonces, o sea, esa literatura abarca más de 50, 60 años, ¿no? Entonces, hay muchos títulos que podemos recomendar al final, los podemos poner en la pantalla y y realmente hoy en día, pues para la gente que le guste podcasts o ver en YouTube, también va a haber muchos recursos que podemos darles, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, la primera herramienta que hablamos, edición de genomas. Vamos a hablar sobre la segunda herramienta, sobre la edición de RNA. Para empezar, RNA. Platicaste que existía el dogma central en donde tú tienes tu DNA, sale el mensaje, entra el RNA y el RNA lo codifica o le da las instrucciones a las células, los organismos, los tejidos que creen, empiezan a crear Proteínas. proteínas, Ajá, y las proteínas son los ladrillos y el albañil con el arquitecto que te dice más proteína, menos proteína, construye, recicla, para, correcto. duerme, etcétera. Ujú. Platícanos entonces, edición de RNA. Mira, en esto que mencionabas de cuál es el orden de progresión de las herramientas para hacer terapia génica, esta es la última y más novedosa que ha habido. Y se ha cambiado también ah, ¿Es más la, novedosa que CRISPR? es más novedosa que CRISPR. Estos Mm, son hallazgos aplicaciones que han surgido, yo te diría, en los últimos 6 años. Y lo que ocurre es que no nada más existen Cas9 y el sistema de CRISPR para cambiar el mensaje, ¿no? Digamos, Genome Editing cambia el libro, ¿no? Cambia el texto de un libro, ¿no? En el DNA. Los editores de RNA lo que hacen es cambiar como el facsímil, ¿no? Es como si tú fueras a cambiar eh, bueno, para los gentes que se acuerdan que es un fax, pues simplemente es como una fotocopia, ¿no? De la información del libro, ¿no? Eh, pero interesantemente, y de estas podemos sacar miles de fotocopias, ¿no? O sea, de un solo enunciado podemos sacar miles de copias de ese enunciado y esos son los RNAs mensajeros, ¿no? Pero resulta que hay un sistema en células, en nuestras células, y así como inclusive en sistemas bacterianos, donde hemos aprendido mucho que tú puedes cambiar esa fotocopia, tú puedes cambiarla de forma precisa y tú puedes hacer que aunque el libro esté mal, a lo mejor tenga ahí un error ortográfico, tú puedes corregir esa letra en la copia fotostática, ¿no? ujú. Entonces se han desarrollado sistemas que utilizan proteínas que se conocieron desde hace como, yo te diría, un par de décadas que se sabía que cambian una de las bases en el RNA, pero ahora ya las podemos utilizar de tal forma que podemos alterar o curar el mensaje, ¿no? Directamente sobre el mensaje. O sea, es un documento de Word. Es un documento de Word en el que tienes un libro y ya que está publicado el libro o el periódico impreso con las ocho columnas, le puedes hacer una modificación, o sea, le puedes cambiar la puntuación, la acentuación, darle símbolo exclamatorio, un símbolo de preguntas y también puedes añadirles palabras o quitarles palabras. Sobre todo, sí, O sea, sobre todo quitarles. añadirle, en lugar de que diga uno, que diga dos o tres o Ujú, cuatro, en lugar del color rojo o azul, ujú, que diga verde y morado, y en lugar de que sea Juan, eh, cambiarle el nombre a María, ujú. cambiarle el sexo. O sea, puedes, ya impreso el periódico, ya
establecido el mensaje de las instrucciones del DNA, con estos editores de RNA lo puedes modificar, los puedes cambiar. Es correcto. Y con esto cambias también, eliminas, o sea, si tu cuerpo dice tú tienes propensidad a la obesidad, a la diabetes, hipertensión, etcétera, deja de tener esta propensidad para la diabetes o disminuye la propensidad, donde dice, sí, usted va a estar gordo, le dice, ¿sabe qué? Quítele lo de gordo y póngame guapo, inteligente, capacitado y con cuadritos. Ujú. Se podría crear entonces, digo, es una alegoría, pero entonces le podrías ordenar a tu cuerpo que tú tuvieras cuadritos, o sea, un six-pack. Otra vez, potencialmente sí, Potencialmente sí. pero la idea es que sí cambias, puedes cambiar el mensaje, ¿no? Y algo que está bien interesante de estas tecnologías es que, de hecho, quita el problema ético, además, de tener que cambiar las instrucciones directamente en la fuente, ¿no? Mm, Eh, porque se pueden desarrollar medicinas o terapias que solamente cambien el mensaje a pesar de que tus células no tengan el libro correcto, ¿no? mm. Y estas las puedes dosificar incluso en el tiempo, ¿no? Puedes inyectarlas y para que la mayoría de las células que están enfermas, se mantengan estables y eso te disminuye esa propensión o la probabilidad de que tengas la enfermedad, ¿no? Yo te diría que esa va a ser la siguiente clase de medicamentos o terapias que van a estar funcionando. Yo sí te diría probablemente al mismo tiempo que terapia génica, ¿no? Los siguientes 5 a 15, 20 años, ¿no? ¿Alguno de ellos es más caro? Digo, estás explicando editores de RNA. Platicamos de genome editing y ahora vamos a pasar a otra área revolucionaria que se llama reprogramación celular. Hay gente que le llama como rejuvenecimiento celular. Es problemático llamarlo de esta manera, vamos a explicar por qué, pero alguno de ellos es más caro, más difícil, más accesible para la población, más rápido de implementar. O sea, ¿cómo le decimos a la gente, mire, este tiene mayor potencial, eh, pero no va a llegar a México, digo, no va a llegar a América Latina hasta 5, 10, si no es que más años? Y de lo que existe, este se puede adquirir de manera relativamente rápida, fácil, dentro de los hospitales. Muchos, hay 20 clínicas en Buenos Aires, como ven, Buenos Aires, en Brasilia, en las capitales de Colombia, de Perú, de Sudamérica. Estos son más populares. Mira, no hay todavía una regla que te diga cuál debe ser más barato, porque todas requieren, por un lado, establecer, que ese es el proceso de hacer medicinas, ¿no? Establecer primero si sí van a funcionar in vitro, y después si van a funcionar en animales de laboratorio, y después ver si se validan en personas, ¿no? En estudios clínicos Ese es el aleatorizados. proceso. Ese es el Vitro, proceso, animales y personas. correcto. Ujú. Y de hecho en los estudios clínicos aparte pues, son al menos tres fases, ¿no? En donde se evalúa la seguridad, la eficacia y que realmente veas una diferencia positiva, ¿no? En los pacientes con ciertas enfermedades. Entonces todo eso requiere miles de millones de dólares en inversión normalmente, ¿no? Y a veces requiere hasta 10 años o más en establecerse, ¿no? Entonces, todas las terapias que cambien de alguna forma los mensajes genéticos, ya sea por edición de genomas o por editores de RNA, que todavía no hay medicinas en este último campo, pero pronto va a haber, eh, tienen la misma barrera, ¿no? Que es cómo entregas este material o estas tijeritas moleculares en las células adecuadas, ¿no? Y cada enfermedad tiene su propia barrera, ¿no? No es lo mismo atacar un tumor en el centro del tumor para que se deje de producir, por ejemplo, en inmunoterapias que utiliza genome editing para entrenar o cambiar tu sistema inmune. eh, que a lo mejor podría ser en un cáncer como una leucemia, ¿no? Donde todo está flotando y tiene más fácil acceso, ¿no? ¿Cómo cambias el cerebro, ¿no? Para una enfermedad degenerativa, por ejemplo, los casos familiares de Alzheimer, ¿no? O sea, ¿cómo sabes cuáles células y en qué momento tienes que atacar o utilizar estas estrategias, ¿no? Entonces, cada enfermedad tiene su propia complejidad, ¿no? Y yo te diría,
la única ventaja de los editores de RNA hoy en día es que no necesitas cambiar los mensajes genéticos de las células, ¿no? Entonces, yo me inclino a pensar que va a ser a la larga más barato, pero aún así, para verlo en los países latinoamericanos, realmente se tiene que montar una infraestructura importante. Y yo te diría, ayer había una noticia en donde, por ejemplo, uno de las farmacias de Estados Unidos más popular, que se llama Walgreens, esta noticia lo que están haciendo es invertir, todavía no sé cuánto dinero van a poner, pero ya tienen un programa para hacer medicinas genéticas y celulares. Mm. Y lo que quieren hacer es algo así como la idea de los similares, pero esto le van a llamar biosimilares. Y O lo sea, el que, doctor Simi, pero para terapia génica, lo cual va a ser en muy... una de las farmacias accesibles, o sea, en un Walmart, ¿cuál dijiste? Walgreens Walgreens. se llama. Walgreens es como Es un como si fuera, Walmart. no sé, farmacias del ahorro, Ujú, ¿no? ujú, En México. Entonces ellos van a empezar programas para tratar de hacer medicinas equivalentes, ¿no? mm. Esto va a ser es un esfuerzo súper importante y con la idea de abaratar también los costos para hacerlos más accesibles, porque yo te puedo decir que los precios de las medicinas basadas en terapia génica hoy en día empezaron en inmunoterapia, por ejemplo, con 3.5 millones de dólares por una sola inyección, que de hecho en algunas solamente requieres una inyección, ¿no? Pero te va a curar. Ujú. En otras están como en 1.5 millones de dólares. Entonces todavía lo hace muy prohibitivo, ¿no? El acceso a estas medicinas, pero a medida que vayan avanzando las tecnologías, esto se va a abaratar, ¿no? Y va a llegar un punto, no lo sé, a lo mejor en los siguientes 50 años, en donde vamos a poder, de hecho, prevenir enfermedades en nuestros hijos, ¿no? Mm. Lo cual O ya... sea, que alguien no tenga SIDA. Si la mamá tiene SIDA, que el hijo ya no tenga SIDA. Eso ya se puede hacer con ciertos fármacos, pero la idea es, de hecho, evitar que tengan propensidad inclusive a infectarse por el virus de VIH, ¿no? Ahora, esto ya se trató en China, ¿no? Hubo el caso hace como 5 años de un par de gemelitas que fueron editadas las células germinales en los embriones, perdón, Ujú. y lo que hicieron fueron quitarles un receptor utilizando genome editing con CRISPR-Cas9, quitarles un receptor que era específico para el virus de VIH, ¿no? Pero este es un problema ético bien fuerte, porque primero no les preguntaron a las niñas Ujú. si querían ser editadas. Segundo, este gen que editaron, que se llama TLR5, no es el único gen que está involucrado en la infección. Y la tercera es el sistema no pasó por los filtros de revisión ética que deberían de haber habido, ¿no? Y esto creó también lo que en inglés llaman un backlash, ¿no? Ah, Consecuencias contraproducentes. contraproducentes, ¿no? Porque lo que hace es, realmente tenemos que pensar muy bien en qué queremos usar estas tecnologías, ¿no? Israel, respecto a los precios, tengo dos preguntas. ¿Esto es medicina personalizada? O sea, hay píldoras como la metformina que son genéricas y tú ya solamente determinas si son de 500 miligramos, 250, 800, etcétera. Y la segunda es, ¿cuál es el proceso del copyright? Hay algunos fármacos como metformina que no tiene una copyright, una propiedad intelectual. Entonces, cuando se descubren y se populariza, todo el mundo lo puede utilizar bajo cualquier circunstancia. Entonces, si todo el mundo lo va a poder utilizar de forma gratuita, por así decirlo, los precios se van a caer, o sea, van a estar baratísimos, accesibles de manera universal para toda América Latina. Y, eh, y es que esto va a tener que ser individualizado para el paciente. O sea, cuando dices hay una inyección que cuesta 3.5 millones, esa misma inyección se podrá repetir con otras dos, o sea, con otros miles, cientos de miles de personas, como si te compras un Tempra cuando estás tosiendo, pues el mismo Tempra te va a ayudar, le va a ayudar a cientos de millones de personas. La idea es que sí, o sea, con el tiempo se van a ir abaratando estas tecnologías. eh, y va a estar en la medida en la que sepamos cuáles son las mejores formas de hacerlo específico, de atacar las enfermedades que querramos, ¿no? Eh, entonces, sí, estos precios se van a acabar, van a cambiar, pero algo que tú mencionabas es algo súper importante.
Y es otra de las barreras de entrada para países como México en masificar esto, ¿no? Y es que, como te mencioné al principio, tú y yo y todos los que estamos en este estudio y toda la población en México, etcétera, todos tenemos pequeñas diferencias en nuestros genes. De hecho, eso se llama polimorfismos de un solo nucleótido. Y eso hace una diferencia en qué tan específico puede ser Cas9 y la guía para cambiar un gen, ¿no? Entonces, si Polimorfismo es bien que cada persona es distinta. polimorfismo de poli, que son varios, y morfismo de diferentes formas, ¿no? Ujú. Entonces, el gen que yo tengo, por ejemplo, para sintetizar, vamos a poner hemoglobina, puede ser que tú y yo tengamos a lo mejor una o dos diferencias en las letras. Y esas dos letras cambian todo. Y esas dos letras, somos sanos los dos, pero eso no quiere decir que no pueda haber variaciones, ¿no? Ujú. Y normalmente esto es normal, ¿no? Esto es normal. Pero el asunto es que la eficacia y la eficiencia y la especificidad de las terapias génicas dependerán mucho de cómo tú, Julio Alejandro, sea tu particular receta, tu código genético, ¿no? Ujú. Y no nada más para saber si las podemos cambiar con estas terapias, ¿no? Porque también esos cambios te dan, por ejemplo, la susceptibilidad a enfermedades, pero también la forma que no metabolizas la metformina, ¿no? O muchos otros fármacos. Entonces ahora se habla de ese término, ¿no? Como de farmacogenómica y de medicina personalizada, ¿no? Entonces estos ya son como ejemplos de medicina que es la siguiente, Píldoras. Ujú. bueno, la Algunas. terapia génica Ujú. es el siguiente nivel de cómo podemos realmente hacerlo específico para ti, ¿no? Ujú. Ahora, eso es lo que va a hacer un poco prohibitivo el precio en el mediano plazo, pero eventualmente vamos a estar ahí, ¿no? ¿Qué necesitamos saber más? ¿Qué sigue en nuestra presentación? Pues mira, la última parte es cómo le podemos rejuvenecer las células Esta es utilizando, la tercera es herramienta. la tercera herramienta. O sea, hemos hablado de edición de genomas con CRISPR, con TALET. Hemos hablado de las ediciones de RNA como Ujú. segundo punto. Y nuestra tercera y última herramienta, que es la reprogramación celular. Yo la entendía como reprogramación celular. Aquí dice reprogramación epigenética. ¿Son sinónimos? ¿Es el mismo término? Es el mismo concepto, sí. Mismo concepto. El mismo concepto, lo que haces aquí es como una reprogramación, como la palabra lo dice, es cambias tú la forma en la que se leen los genes, ¿no? En la forma en la que la célula adquiere su identidad y eso depende de cómo esté empaquetado ese DNA, ¿no? Y se llama reprogramación celular porque eventualmente te puede dar origen de una célula de un tipo, vamos a poner una célula madre. Hay dos tipos, es lo que estás hablando, diciendo. O Es el sea, hay mismo dos tipos. concepto, es el mismo concepto, nada más que son los mecanismos, ¿no? Ujú. Y lo que quiero decir es que una célula, una célula que ha sido reprogramada, esto se empezó a conocer, por ejemplo, en utilizar células madre, que se sabe que dan origen a células maduras, por ejemplo, una neurona, un cardiomiocito, etcétera. Este, pero hay formas en las que nosotros podemos inclusive revertir la direccionalidad de la diferenciación, ¿no? Esto quiere decir que si la célula era una célula de la piel, nosotros podemos utilizar los factores de Yamanaka, que platicamos en el episodio pasado, para que se regrese otra vez a ser una célula, se reprograme y vuelva a ser una célula madre, ¿no? Y esta propiedad va a ser muy importante porque es la última frontera que hemos cruzado para tratar de revertir aspectos del envejecimiento celular. A ver, aquí si alguien googlea en Facebook y en Internet cuál y por qué son los procesos de entender esta reprogramación, se va a encontrar con el término de rejuvenecimiento. Es ¿por qué es que la gente lo entiende de esa manera? Hay muchas personas que dicen, o que si vemos los artículos en línea, dicen cuando se reprograma, o sea, cuando se le da una dirección y se limpia, se cambia, se reduce el daño celular. Esto significa que la célula de una persona de 70 años pueda regresar a comportarse y ser tan eficiente y operar correctamente como alguien de 20 años. Y hay mucha debate entre la precisión de los términos.
a veces, o sea, lo que está sugiriendo es que podemos rejuvenecer. O sea, una persona de 70 años puede verse sin arrugas, con músculo, sin encorvarse, como una persona de 25 años. ¿Por qué está para empezar, es un malentendido? Segundo, no hemos llegado a ello. O sea, teóricamente es posible, pero no hemos llegado, no tenemos ejemplos, al menos en humanos. Es completamente correcto. Se antoja utilizar el término rejuvenecer. Digamos, el estado en el que está ahorita la tecnología es que podemos rejuvenecer células y de hecho podemos hacer que, por ejemplo, en ratoncitos o en otros organismos vivan más con este procedimiento. Pero O sea, los ratones pueden vivir más y pueden, mejor. pueden vivir más y mejor, o sea, también su salud se incrementa, ¿no? Y esto es de un artículo que salió apenas el año pasado. ¿Cuánto? ¿10 años, 20 años, El 30? O sea, equivalente como si fueran 10 años más en un humano, ¿no? Lo cual son bastantes, ¿no? mm. O sea, si tu esperanza de vida es de 80, pues, si puedes llegar a 90 o 100, pues es muy bueno, ¿no? Eh, ¿Y por qué no se hacen 2 veces? Todavía no estamos probando o están los investigadores probando cuáles son los protocolos más adecuados para mantener ese estado, ¿no? Y a lo que se refiere en particular en reprogramación celular es como una herramienta para hacer que las células se regeneren tal y como eran cuando empezaron a ser, digamos, neuronas o como cuando estaban creciendo, ¿no? Cuando estaban ya sea de que en el vientre o cuando estaban en tu en la adolescencia, ¿no? O en la juventud. Eh, pero como te digo, el reto está en cómo hacer ciertas células específicas que rejuvenezcan, entre comillas, hasta cierto punto. Y el problema está en la semántica, está en que no tenemos todavía un marcador o marcadores que te digan cuándo va en una dirección y se hace vieja una célula. Tenemos proxies, ¿no? Aproximaciones. Pero no tenemos tampoco la lectura, la señal, el programa, si realmente se volvieron jóvenes, ¿no? Sino más bien fue como una forma de, lo que conocemos es como si fuera nada más una forma de hacer que se reparen, ¿no? Que se limpien las proteínas que están mal plegadas, que se cambie que se proteja mejor el DNA, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero hablarte, de hecho, es este concepto donde se probó, digamos, por primera vez in vivo que puede dar este aspecto de refuncionalización de las células, ¿no? Y esto es basado en un artículo que salió publicado hace 4 años, en 2019, ya 5 años, en el grupo de investigación en donde yo estaba con David Sinclair y Yuan-Cheng Lu, quien era estudiante de doctorado en ese momento, y de hecho lo vemos en la pantalla. Yuan-Cheng Lu. Sí, y muy, muy, muy brillante, ¿no? Y ellos utilizaron esta estrategia de utilizar los factores de Yamanaka, que se llaman así porque son 4 proteínas o 4 genes, que Shinya Yamanaka descubrió 10 años antes, que eran importantes para cambiar la identidad de las células y volver las células pluripotenciales, ¿no? Entonces el resultado es que se utilizan células viejas, y de hecho se pone esta caricatura del lado izquierdo inferior, células que están envejecidas, las pasas por el proceso de reprogramación celular y salen jóvenes, ¿no? ¿Cómo se probó esto? Se probó utilizando en unos ratoncitos, que de hecho puedes ver, por ejemplo, la diferencia entre uno que ha sido envejecido prematuramente y otro que se ha reprogramado Mm. y otro que es un ratón normal. Entonces vean la diferencia, ¿no? Entre los dos. Pero lo más interesante del artículo en realidad fue que si tú tomas y ves las neuronas, los axones, las proyecciones o los cables que van del ojo hacia el cerebro, y si les creas una lesión, lo que vas a observar si tú haces una tinción contra esos axones, es que en un ratoncito en el que no está reprogramado, estos axones no vuelven a crecer. En cambio, cuando tú les pones de los 4 factores de Yamanaka, le pones 3, estos cablecitos o los axones se vuelven a regenerar a tal grado que los ratones recuperan parcialmente la vista. Y esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar eh, esta reprogramación celular o reprogramación epigenética para restaurar funciones perdidas, ¿no? Y esto
va con la idea de la teoría de información del envejecimiento de David, que lo que propone es que más bien es el epigenoma, esto es la forma en la que se expresan los genes, en la forma en la que se leen y se empaquetan los genes, es más importante porque podemos nosotros modularla, ¿no? Nosotros podemos moldearla de tal forma que es como si fuera una olla de barro, ¿no? Imagínate que esa olla de barro, con el tiempo se estrella, se pica, se quiebran ciertas partes y va dejando de ser funcional, ¿no? Pero imagínate que con los factores de Yamanaka lo que haces es a esa olla de barro la vuelves otra vez blanda y la vuelves a reformar y vuelve a hacer la olla nueva que era, ¿no? Esa es un poco la idea de la reprogramación celular. Como lo que estás diciendo es que se puede curar el blindness, no sé cómo La ceguera, ciertos o sea, tipos de ceguera, se ¿no? puede curar la ceguera al reprogramar. O sea, tú naces ciego o naces con muy poca vista cuando eres bebé y cuando ya tienes 3 4 7 años o 10 años, ya empiezas a reducir tu capacidad de ver porque las células se atrofian o las células continúan de estar dañado. Cuando tú reprogramas las células y las llevas a este proceso de cuando estaba en el vientre, la adolescencia, la juventud, tú recuperas la vista. Sí y no. O sea, Oh, se ajá. antoja que pudieras curar cualquier tipo de ceguera, pero recuerda que hay múltiples tipos de ceguera y algunas de ellas son hereditarias, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que pasa en el cerebro es que una vez que pierdes la vista, de hecho, tu corteza visual puede cambiarse, ¿no? Y a veces ya no podría responder. Pero vamos a pensar en una enfermedad degenerativa de la retina, ¿no? Que es la degeneración de la mácula, ¿no? Que es una enfermedad que ocurre en los adultos mayores y empieza a ocurrir inclusive desde los 60 años en adelante, en donde se va perdiendo la capacidad de ver con claridad y se van perdiendo neuronas en la retina. Y lo que están probando hoy en día, hay una compañía que se fundó justamente para tratar de curar esa degeneración de la mácula de la retina con esta tecnología, ¿no? Y yo te puedo decir que ya se probó que funciona en ratones y ya se probó también en primates, en monos rhesus, y pronto van a empezar ensayos clínicos para probar que se puede curar esta enfermedad en personas mayores. Entonces estamos en ese camino, ¿no? Y así como esto, ya hay instituciones muy importantes como Altos Labs, que recibió $3.000 millones hace 3 años para hacer investigación puramente enfocada en esta metodología, ¿no? De reprogramación celular. Y así hay otras, ¿no? Entonces, esto va a revolucionar mucho la forma en la que envejezcamos y van a ser muy importantes aquí las herramientas que hemos aprendido a usar en terapia génica, ¿no? Es decir, los vectores virales, los RNAs modificados, como se utilizan en las vacunas, y entre otras tecnologías que están surgiendo, ¿no? Hay un investigador español, Juan Carlos Ispizúa, que anteriormente estaba en el Salk Institute y explica reprogramación celular, reprogramación epigenética con los axolotls y con diversos pescados. Él dice que en uno de sus videos de YouTube de hace 2 años explica cómo a ciertos pescados se les puede amputar, cortar entre el 30 y 40% de su corazón. Y estos pescados, regeneran y vuelven a crear su corazón. Eh, entonces, que utilizan estos pescados y el axolotl para crear lo que se llama regeneración embrionaria o salud celular. ¿Esto sería posible en un futuro también? O sea, si una persona ya en edad adulta también establece que la regeneración existe dentro de los bebés, pero lo vamos perdiendo cuando ya alcanzamos edad mediana adulta. Entonces, cuando un bebé nace y no se le puede crecer un dedo,
no funciona bien su vista, la parte neuronal no funciona correctamente, o se cae o tiene algún accidente dentro de los primeros días o semanas, se puede regenerar muchísimo más fácil. Lo que se busca ahora es mantener ese proceso de regeneramiento que tenemos como bebés y en el embrión dentro de los primeros días y horas, mantenerlo en la edad adulta. Y tiene una foto en donde está un axolotl que le cortan un brazo, o sea, está un niño cortándole a su hermano axolotl con unas Mm. tijeras un brazo y luego el otro brazo y luego la oreja y un pie y dice, bueno, le va a crecer de nuevo. Esto significa que las personas que han tenido alguna amputación les podremos utilizar o deberían observar, deberían investigar cómo es que este área de reprogramación celular epigenética está funcionando, porque eventualmente, al menos en teoría, como explicamos, al menos en teoría, se puede eliminar la amputación, o sea, podemos regenerar las partes del cuerpo, los órganos también. O sea, esto les va a gustar mucho a lo que coloquialmente se llaman los borrachos. Porque si alguien tiene algún problema en su hígado o en su páncreas por tomar demasiado alcohol, estos órganos se podrían regenerar. Sí, la idea es que si pudiéramos llegar a ese umbral teórico, la realidad es que ese campo ha sido mucho más difícil de abordar, eh, justamente por nuestra propia complejidad, ¿no? Si tú piensas en el ajolote mexicano que vive en Xochimilco y de hecho esta es una especie en peligro de extinción, efectivamente tiene una habilidad extraordinaria como un superhéroe, ¿no? En el que se ha visto que si le quitas alguna extremidad la puede regenerar. Pero resulta que pues el ajolote, de la distancia evolutiva que hay entre el ajolote y el humano, pues son varios cientos de millones de años, ¿no? Y nosotros hemos adquirido muchos genes y básicamente muchas señales que le dicen a las células, párate aquí de crecer o de diferenciarte, ¿no? Entonces yo te Porque si no, diría, tu brazo podría extenderse eternamente. En por lugar de medir ejemplo, ¿no? 1,80, podrías medir 3, o sea, O 3 sea, metros, hay 4 personas que metros. tienen, por ejemplo, mutaciones en la hormona de crecimiento que sí crecen tanto, ¿no? Pero yo te diría, cuando te amputan, lo que ocurre y uno de las problemas que ocurre es que hay la cicatrización y el proceso de cicatrización es lo que inhibe el crecimiento y el recrecimiento. Pero lo que tú decías de que tenemos, cuando somos pequeños, tenemos una capacidad regenerativa mayor que cuando somos más grandes, eso es cierto. Y eso está relacionado a cuántas células madre tenemos en nuestros tejidos, ¿no? O células pluripotenciales, que son las que van a repoblar, van a mantener que esos tejidos estén funcionando. Pero nosotros nacemos con un número limitado de esas células. Y aparte esas células son muy sensibles, ¿no? Como mencionábamos en el capítulo anterior, son muy sensibles al ambiente, lo que comes también, ¿no? Mm. Entonces, eh, con el tiempo se van perdiendo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros avanzamos con esta tecnología de reprogramación celular, podríamos potencialmente mantener más tiempo las células madre funcionales y reparar los tejidos, por ejemplo, el del hígado de una persona que tenga cirrosis, por ejemplo, ¿no? Mm. O más allá, podemos tomar las células de esas personas y como hablábamos también en el capítulo anterior, reimprimir, hacer expresiones en 3 dimensiones de los órganos con tu propio material genético, tus propias instrucciones y lo que evita el rechazo, ¿no? Mm. Entonces, todo esto está súper interesante, son digamos, lo más novedoso que hay. Nos vamos a tardar un poco en México en verlo aplicado En en la México y en América gente Latina. y en América Latina, la mayor parte del mundo, ¿no? Esto se está haciendo pioneramente en Estados Unidos, donde hay más inversión en hacer este tipo de investigación, en donde se está viendo también que la necesidad de atacar el envejecimiento como un problema de salud pública importante, por lo que mencionábamos desde el primer episodio. Y son de las nuevas tecnologías que vamos a usar, como nuevas estrategias para tratar de mantenernos jóvenes y sanos por más tiempo, ¿no? Israel, ¿con qué cerramos? ¿Qué es lo que falta entender de estas tecnologías y herramientas génicas? Pues mira, por lo pronto yo creo que ya terminamos este episodio.
Creo que fue bastante, pero creo que es como darle al público qué es lo último que hay y hacia dónde se perfila la investigación utilizando estas tecnologías, ¿no? En nuestro siguiente episodio vamos a ver y a entender cuáles son las herramientas, las actividades, específicamente qué tipo de acciones en dieta, nutrición, dormir, descansar, hacer ejercicios, de qué tipos, controles de estrés, salud mental, usted puede realizar para envejecer de manera digna y mejor. Acompáñenos. Muchas gracias. Gracias.